El maíz, claro, pensamos en él y pensamos en comida. Es la base de todo para millones de personas. Pero ¿y si les digo que es mucho más que eso? Es Es el pilar de una civilización. Es un artefacto cultural que fuimos diseñando con nuestras propias manos por milenios. Hoy vamos a desenterrar su historia, una que empezó hace 10.000 años y que nos cuenta no solo cómo nació el maíz, sino cómo nos reinventó a nosotros mismos. Miren nada más esta imagen. La diversidad de colores, de formas, es increíble. Cada una de estas mazorcas es como un capítulo de una historia larguísima. Esta es la riqueza que vemos hoy, pero ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo fue que un pasto silvestre, así cualquiera, se transformó en el sustento de imperios enteros? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Para lograrlo, vamos a excavar literal como si estuviéramos en un sitio arqueológico. Vamos capa por capa. Primero vamos a explorar el origen de este gigante. Después vamos a seguir una pista súper inesperada que se encontró en huesos de animales. Luego veremos cómo esto transformó a sociedades enteras de nómadas a civilizaciones. Descubriremos el tesoro que son los maíces criollos y vamos a cerrar con una batalla de nutrientes que, créanme, nos afecta directamente. Muy bien, pues comencemos nuestra excavación. Antes de que el maíz fuera una potencia agrícola mundial, para los pueblos mesoamericanos era el centro del universo. No era solo comida. Según el Popol Vuh, era la materia misma con la que los dioses nos crearon a los seres humanos. Así de importante. Miren, esta frase del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla lo resume todo. El maíz es un invento nuestro, y él, a su vez, nos inventó. Esto significa que no es una planta que simplemente encontramos y ya. No, es una co-creación. Fue un proceso de miles de años de observar, de seleccionar, de cuidar, que transformó a su ancestro, un pasto llamado teocintle, en la mazorca que conocemos. Y en ese mismo proceso, nosotros como humanos también nos transformamos. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo y cuándo pasó exactamente este salto evolutivo? Por mucho tiempo, la verdad, los detalles eran un misterio. Pero la respuesta, y esto es lo más curioso de todo, no estaba solo en los restos de las plantas, sino en los huesos de los animales que vivían en ese mismo lugar. Un estudio bastante reciente, usando la colección arqueozoológica de Lina, hizo algo que suena a genialidad. Para poder reconstruir cómo era el clima y qué plantas había en el Valle de Tehuacán hace miles de años, se pusieron a analizar restos de venados y conejos. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque lo que ellos comían era un registro perfecto del ecosistema de su época. A ver, ¿cómo funciona esto? El método es fascinante. Primero, se toma una muestra súper pequeña de polvo de los huesos. Luego, con una técnica que se llama espectrometría de masas, analizan algo llamado isótopos estables. Piénsenlo como leer una firma química que revela exactamente qué tipo de plantas comían esos animales. Y claro, si sabes qué plantas crecían, puedes reconstruir cómo era el clima en ese entonces. Y aquí, ¡pum!, el gran descubrimiento. El análisis reveló que hace unos 5.400 años hubo un periodo súper lluvioso en el Valle de Tehuacán, que normalmente es muy árido. A este periodo le llamaron la ventana húmeda. Y este es el punto clave. Este cambio en el clima fue la oportunidad de oro. Permitió que ese maíz primitivo que ya se estaba domesticando en las tierras bajas pudiera cultivarse y, sobre todo, prosperar en las tierras altas. Esa ventana húmeda no solo hizo que creciera una planta. No. Abrió la puerta a una de las transformaciones más radicales de toda la historia humana. El poder dominar la agricultura del maíz lo cambió absolutamente todo. Vean este contraste. Por un lado, tenías grupos de gente moviéndose constantemente dependiendo de lo que pudieran cazar o recolectar. Por el otro, de repente tienes comunidades ya asentadas que pueden producir su propia comida de forma segura y predecible. Este cambio, de ser nómada a ser sedentario, es la base de lo que llamamos civilización. De ahí nacieron las aldeas, las ciudades, los estados complejos. Para que nos demos una idea de los tiempos, la agricultura en Mesoamérica empieza hace unos 10.000 años. La domesticación del teocintle, el abuelito del maíz, arranca hace 8.000. Luego, hace 5.400 años, gracias a esa ventana de humedad, aparece el primer maíz ya domesticado en Tehuacán, y para hace 3.200 años, ya no era un cultivo más, era el motor de la primera gran civilización mesoamericana, la Olmeca. Y esta imagen nos muestra la consecuencia más profunda de todas. Al tener una fuente de alimentos segura, que además podías almacenar, la gente ya no tenía que dedicar todo su tiempo y energía a buscar qué comer. Se liberó tiempo. Tiempo para observar las estrellas y crear calendarios, para desarrollar la escritura, para construir pirámides, para el arte. O sea, el maíz no solo alimentó cuerpos, alimentó la cultura. Bueno, ahora vamos a dar un salto desde ese pasado tan profundo hasta un legado que sigue vivito y coleando.
porque ese proceso de selección y adaptación no se detuvo con los olmecas. Siguió y siguió generación tras generación, creando un tesoro invaluable, los maíces criollos. A ver, el maíz criollo, o nativo, es el resultado directo de toda esta historia. No es un producto de laboratorio, es un producto de la milpa. Son variedades de maíz que las y los agricultores han ido seleccionando por miles de años, adaptándolas a sus tierras, a su clima, a la altitud. Hoy se reconocen casi 60 razas diferentes en México. Cada una es como una biblioteca genética, un testimonio de sabiduría. Y ojo, esta no es una historia de museo, está pasando justo ahora. En lugares como Campo, en Michoacán, agricultores como el que vemos en la foto son los guardianes de esta diversidad. Ellos continúan ese diálogo con la tierra y con la planta que empezaron sus ancestros hace miles de años, guardando las mejores semillas, manteniéndolas vivas y de paso asegurando nuestra soberanía alimentaria. Y esto nos trae a nuestra última parada. Más allá del valor cultural, del valor histórico, ¿de verdad hay alguna diferencia que podamos medir entre estos maíces criollos y los híbridos modernos que vemos por todos lados? Pues la ciencia nos da una respuesta que la verdad sorprende. La pregunta es muy directa. Con toda la tecnología agrícola que tenemos, uno pensaría que el maíz de hoy es nutricionalmente superior, ¿no? Pero, ¿será que sí? Vamos a ver los datos, que esos no mienten. Un estudio en Ocampo comparó su maíz rojo tradicional con los híbridos comerciales. Miren el hierro. El criollo ya tiene casi el doble. Pero ven el fósforo. La diferencia no es poquita, es abismal. Aquí la gráfica lo hace innegable, no hay para dónde hacerse. El maíz criollo tiene más de 4 veces la cantidad de fósforo que el híbrido. Y bueno, ¿por qué es importante el fósforo? Pues es clave para la salud de los huesos, de los dientes, para la energía celular. Lo que estamos viendo aquí no es una diferencia menor, es un verdadero abismo nutricional. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este viaje? Primero, que el maíz nació por una combinación de un cambio climático y la increíble ingeniosidad humana. Segundo, que domesticarlo fue lo que permitió que florecieran las grandes civilizaciones de este continente. Tercero, que los maíces criollos son el legado vivo de esa historia, un tesoro genético y cultural de un valor incalculable. Y por último, que proteger esta herencia no es nada más por nostalgia, sino que es una estrategia vital para nuestra nutrición y nuestro futuro. Así que, la próxima vez que tengamos una tortilla en las manos, pensemos en todo esto. No es solo masa y agua. Es el resultado de 10.000 años de historia. Es el eco de un cambio climático, es el ingenio de miles de generaciones de agricultores y es un tesoro nutricional. En ese simple disco de maíz está contenida toda la historia de una civilización.